Hola, muy buenos días. Bienvenidas a la clase 34 de Matemáticas 3. En la clase de hoy vamos a continuar con el estudio de la transformada de Laplace. Vamos a mirar las funciones de Heaviside, partiendo con la función de Heaviside. Vamos a mirar el segundo teorema de la traslación. Esto es lo que habíamos dicho en función de la clase anterior. Es una traslación en el tiempo. Y finalmente vamos a cerrar con una operación integral que funciona relativamente bien frente a la transformación integral de Laplace. Entonces, vamos a comenzar. La función de Heaviside es la función h, que tiene su dominio en R y va a dar a R y está dada por, 1 a partir de los tiempos mayores o iguales que 0 y 0 para los tiempos menores que 0. ¿Ya? La función h se conoce como función escalón unitario también, debido a su forma, debido a su gráfica. ¿Ya? Es importante pensar en la función de Heaviside como un switch, ¿ya? Que en tiempo t igual 0 se enciende. T igual 0, entonces encendemos este switch y obtiene un valor 1. Análogamente, la función de Heaviside con salto en t igual a es una traslación en el tiempo. La notación para esta función va a ser h sub a para indicar el salto y está dada por, un switch nuevamente vale 1 a partir de a y vale 0 en los tiempos menores que a. ¿Ah? La gráfica de h sub a está dada por el gráfico que vemos a continuación. Aquí ustedes pueden ver nuevamente de que esta es una función escalón. ¿Ya? Es una función escalón unitario, donde en el tiempo t igual activamos ese switch. ¿Ya? Entonces tenemos que en t igual a se activa, se enciende y obtiene un valor 1. Y ese valor 1 vale para siempre, que es una cuestión importante tener presente. ¿Ya? Bien, como ustedes pueden ver, las funciones de Heaviside, por eso lo mencioné en plural, eh, la función original con salto en 0 y la función con salto en a, entonces son funciones bastante sencillas. A lo mejor podríamos dar una observación, ¿cierto? De que la función de Heaviside, ¿cierto? Esta es lo mismo que la función de Heaviside con salto en 0, ¿ya? Para establecer una relación y una analogía entre las notaciones. Aquí unas observaciones que son bastante sencillas. Hay otras notaciones también para las funciones de Heaviside, principalmente en aplicaciones de ingeniería aparece la letra mu para representar la función de Heaviside y la letra U también para indicar que es un escalón unitario. ¿Ah? Nosotros vamos a utilizar la notación aceptada universalmente en matemática, que es h, ¿ah? La función de Heaviside. Entonces, análogamente, ¿qué es lo que tenemos? Que las funciones de Heaviside con salto en a, h sub a, se puede denotar análogamente como eso. Es por si aparece, si ustedes están leyendo algún libro de ingeniería, va a aparecer así. Entonces, si A es un tiempo de salto mayor o igual a 0, notamos que la integral de 0 hasta infinito, fíjense que aquí lo que estoy haciendo es calculando la transformada de Laplace, básicamente. Esto, aquí está interesante. Fíjense ustedes de que la acción de la función de Heaviside sobre la transformada de Laplace va a nivel de el dominio, es decir, sobre dónde se está cargando la integral. ¿Y esto por qué? Porque como ustedes pueden observar, ¿cierto? Para tiempos menores que A, ¿cierto? La función de Heaviside vale 0. Eso es lo que estaba dibujando acá. Voy a dibujar el gráfico aquí, lo voy a poner acá. Entonces, tenemos salto en A. Vamos a poner aquí, este valor 0, aquí entonces vale el 1. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, este es el salto en A. Entonces, como ustedes pueden ver aquí, H en A de T vale 0 para todos esos tiempos. ¿De acuerdo? Así que la acción de H sub A es solamente aquí
en el dominio. Es decir, aquí la integral se carga desde a hasta más infinito. Calculamos esta primitiva y da eso. Entonces, de esto se concluye de que la transformada de Laplace de una función de Heaviside con salto en a es la exponencial de menos a por s dividido por s. ¿No? Esto es muy importante porque esta exponencial que está aquí, entonces, y es así como tienen que recordarlo, que cada vez que aparezca esta exponencial menos a por s, ¿qué es lo que tiene que indicarnos a nosotros? Que hay un cambio de comportamiento en la función ahí. ¿Ya? Ahí hay un cambio de comportamiento. En este caso en particular hay un salto, pero en realidad cada vez que una función cambie de tramos, va a aparecer esta exponencial de menos a por s indicando ese cambio de tramo. ¿No? Muy bien. En particular, miren, en particular, vamos a poner una observación aquí. Aquí tenemos una observación. En particular, ¿cierto? La transformada de Laplace de la función de Heaviside, es decir, la función de Heaviside con salto en cero, esta es simplemente 1 sobre s al evaluar la exponencial esa en cero. ¿No? Que coincide entonces con qué? Con la transformada de Laplace de 1, ¿no? de s. Bueno, eso no, en realidad no es ningún misterio, puesto de que, fíjense ustedes de que 1 y h, ¿cierto? 1 y h de t coinciden para t mayor o igual a 0. ¿No? Ya, eso. Entonces, muy bien. Vamos a construir un artefacto que es muy importante, que es el pulso unitario. ¿Ya? Para definir el pulso unitario vamos a introducir una función que se llama función indicatriz. ¿Sí? En algunos textos también la función indicatriz se llama función característica. ¿Ya? Pero dado que nosotros ya hemos utilizado la palabra característica aquí en este contexto de este curso, preferí mencionarlo como función indicatriz. ¿Qué es lo que es la función indicatriz de U? Bueno, nos arroja un verdadero o un falso si es que el t, ¿cierto?, pertenece o no a ese dicho dominio previamente establecido. Entonces, la función indicatriz se define como la función que vale 1, si acaso el t está en dicho dominio, y vale 0 si es que ese t no está en el dominio. ¿No? Entonces, por ejemplo, si pongamos un ejemplito aquí, un ejemplo aquí al paso, un ejemplito aquí al paso, un ejemplo. ¿Qué es lo que podríamos decir? Por ejemplo, podríamos decir de que si, por ejemplo, el dominio U es igual a los irracionales, como ustedes pueden ver, está contenido en R, o sea, los racionales, perdón. Entonces, aquí podemos jugar con esta función 1 sobre Q por ejemplo, 1, ¿tá? Eso vale 1, porque el 1 efectivamente es un racional. Y por ejemplo, si anoto 1 sobre Q de la raíz de 2, entonces eso es 0. ¿Tá? La función indicatriz tiene propiedades muy interesantes. Mire, una que podrían ustedes jugar, por ejemplo, ejemplo, fíjense ustedes de que si A y B, por ejemplo, son subconjuntos de R, entonces podrían ustedes probar, ¿cierto? Así como a modo de juego, de que la indicatriz de la intersección, ¿cierto? Es, por ejemplo, el producto de las indicatrices. Ahí hay una propiedad bien bonita para probar, ¿no? Si es que están interesados interesadas en resolver eso, ¿no? Bien, ahora una vez que ya tenemos claridad sobre la función indicatriz, ¿qué es lo que vamos a definir? Vamos a definir la función pulso unitario. ¿Ya? Entonces elegimos dos números, a menor que b, para producir un intervalo. Entonces se define la función pulso unitario a la función f, la vamos a llamar f por mientras, dada por eso que está ahí. ¿Ya? O sea, podríamos haber dicho directamente que el pulso unitario es esto, lo cual es lo correcto. ¿No? Usamos un cambio de variable para poder referirnos a esa función f. Este es el pulso, entonces, pulso unitario
¿cierto? Sobre el intervalo A, B. ¿Ya? Bueno, vamos a ver la gráfica entonces. Esta función se llama pulso unitario definitivamente porque, como ustedes pueden ver, solo carga el intervalo A, B. En el intervalo A, B tenemos el valor constante 1 y una vez que estamos fuera ya vale 0. Por lo tanto, estos pulsos, esto es un botón que se presionó, digamos, en el intervalo de tiempo AB y después se apaga. ¿Ya? Eso es lo que tenemos acá. Lo interesante es que estos pulsos pueden ser construidos utilizando las funciones de Heaviside como se puede ver aquí. ¿Ya? Esto es muy fácil de ver, lo voy a hacer en la siguiente página. ¿Ya? Voy a recortar esto que está aquí, lo vamos a mandar por otro lado. Y le voy a indicar cómo es que se hace eso. Entonces, ya, tenemos eso ahí. Si ustedes se fijan, voy a anotar, ahora voy a hacer los gráficos de dos funciones de Heaviside. ¿Ya? Aquí tengo una función de Heaviside y aquí voy a anotar la otra. Ya. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? En ambos casos, fíjense ustedes, lo que vamos a hacer es, vamos a anotar el tiempo, este va a ser el tiempo A, y vamos a anotar por aquí el tiempo B. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces aquí tenemos, este es el tiempo A, y aquí tenemos el tiempo B. ¿Ya? Entonces, en este gráfico de acá vamos a pensar en la función de Heaviside h sub a dt. Bien, ¿qué cosa es esto? Bueno, esto ustedes saben de que estamos a tiempo muerto aquí, antes de A el interruptor está apagado, en A alguien viene y lo enciende y vale 1 y eso vale 1 para siempre. Y en el caso de la derecha vamos a anotar h sub b. Vamos a anotar entonces h sub b dt. ¿Qué es esto? Bueno, lo mismo o análogo en realidad. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? El interruptor está apagado, ¿cierto? Hasta que alguien en B enciende la luz. ¿Ah? Ahí está. Entonces, bueno, vamos a completar, vamos a arreglar estos monitos. ¿Ah? Este es el tiempo. Aquí lo mismo, este es el tiempo. Estamos dibujando un gráfico. Este es el gráfico de H sub A, este es el gráfico de H sub B, y aquí viene algo interesante de que este valor, como ustedes pueden ver, es el 1, y este valor que está acá también es el 1. Entonces, fíjense ustedes, las funciones de Heaviside tienen ese comportamiento. Ahí está, H sub A, se encendió el botón, se apretó el botón en A y queda encendido para siempre, ¿cierto? En el sentido de que este más infinito es en el valor en el dominio, y en B se enciende el botón y queda encendido para siempre con la misma altura 1. Esto vale 1 aquí, esto vale 1 acá. Entonces, la función pulso unitario, ¿cierto? Que es la función, vamos a poner aquí, por lo tanto, la función pulso unitario, que es la indicatriz sobre el intervalo A, B, en la variable t simplemente se va a construir así. En A apretamos nuestro interruptor y si no lo apagamos va a quedar encendido para siempre. Entonces, ¿cómo lo podemos apagar? Lo podemos apagar restándole el valor a partir de B. Fíjense ustedes de que antes de B, aquí voy a agregarles el B lo voy a agregar por aquí, ¿ah? Por aquí voy a agregar el B. Entonces, antes de B, ¿qué es lo que ocurre? Ocurre de que la función h sub b está en 0, o sea, por lo tanto no resta nada. ¿Y qué es lo que ocurre? Que a partir de b resta 1 y por lo tanto apaga lo que ya teníamos encendido. ¿Ya? Entonces, ese es un resultado muy, muy importante porque, como les voy a mostrar a continuación, el cálculo de transformadas de Laplace para funciones que tienen cambios de comportamiento lo vamos a realizar mucho más fácil utilizando las funciones de Heaviside. Entonces, volvemos a la página anterior para darnos cuenta de que podemos calcular la transformada de Laplace de eso. Es relativamente inmediata porque Laplace es lineal, entonces separa ahí
las h y calculamos manteniendo el denominador común, como ustedes pueden ver de esa transformada que está ahí, que sería el s. ¿Ya? Bien, vamos a hacer entonces un ejemplo. Vamos a construir, primero que todo, vamos a expresar la f en términos de h, solo de h, ¿ya? Solo para mostrarles que eso es posible hacer. Y luego de eso vamos a calcular la integral. Ya. Entonces, vamos a hacer esto en la siguiente página. Como siempre, vamos a transportar esto a nuestra página siguiente. Ahí está. ¿Ya? Entonces, lo primero que voy a hacer yo, esto lo voy a dibujar gráficamente. Después no es necesario hacerlo gráficamente, como me gustaría enseñarles, pero necesito que ustedes vean lo siguiente. ¿Ya? Entonces, nosotros sabemos que los pulsos se construyen sobre intervalos. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros nos damos cuenta aquí? Que en esta primera parte tenemos un pulso 1, en esta segunda parte tenemos un pulso 2, en esta tercera parte tenemos un pulso 3, y aquí tenemos también un pulso que le vamos a llamar pulso 4, pero este queda encendido. En realidad uno podría decir que este es un escalón, ¿cierto? Le podríamos llamar el escalón 4. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros podemos observar? Nosotros podemos observar de que la función f es en el fondo una suma de pulso 1, pulso 2, pulso 3, pulso 4, y bueno, con diferentes alturas, ¿ya? Y eso es lo que vamos a construir. Primero vamos a construir los pulsos para que ustedes se den cuenta y después logramos amplificar. Esta es la amplificación del pulso unitario, ¿ya? Esta es la amplitud, por decirlo de algún modo, ¿ya? La vamos a llamar amplitud. Amplitud. Ahí está. ¿Ya? Ya, entonces dijimos que solo por cuestiones pedagógicas vamos a hacer el dibujo de esto. Estamos en 0, ¿cierto? Vamos a hacerlo ahí. Vamos a dibujar, vamos a poner entonces los saltitos. ¿Qué número necesitamos? Necesitamos entonces, vamos a poner, esto tal vez no esté a escala, pero es para que quede claro, ¿ya? Vamos a poner entonces el 1 ahí. Vamos a correr un poquitito. Vamos a correr un poquitito, ahí está. Vamos entonces a marcar, vamos a marcar el 4, ¿no? Ahí está el 4. Y vamos a marcar el 5 aquí. Entonces déjenme agregarle los valores en el dominio. Tenemos el 1, tenemos el 4 y tenemos el 5. ¿Ya? Y ahora vamos a poner los correspondientes valores de esta función. Los correspondientes valores de esta función son los siguientes. Miren, esta función vale en el intervalo 0,1, vale 2. En el intervalo 1,4 vale 3. Vale 3. En el intervalo 4,5 vale, como ustedes pueden ver, menos 2. Lo vamos a poner ahí. Y en el otro intervalo vale menos 1. ¿Ya? Entonces ahí tenemos un diagrama esquemático de nuestra función. Vamos a poner aquí. Tenemos aquí, este es el tiempo t. ¿Ya? Entonces, esto vale, en 0 vale 2, ahí está. En 3 vale 1, ¿sí? O sea, perdón, en 1 vale 3. En el 4 vale menos 2. Y después en el 5 vale 1 nuevo. ¿Ya? Entonces, aquí al ladito voy a poner las alturas. 2, aquí tenemos entonces 3, aquí tenemos menos 2 y aquí tenemos 1. ¿Ya? Esta es entonces nuestra f. Ya, ¿qué es lo que le estaba mencionando yo? Bueno, le estaba mencionando de que aquí es donde está el pulso 1. Pulso 1. Aquí está el pulso 2, ¿cierto? Aquí está el pulso 3, este es un pulso, y este es el pulso 4 que le vamos a llamar, que ustedes pueden ver que es un escalón que se va hasta más infinito. ¿Ya? Entonces, si ustedes se fijan, lo que hay que hacer, hay que construir los
estos son suma de pulsos, porque los pulsos no se interfieren, puesto de que fuera de su rango de acción, ¿cierto? Valen cero, ¿sí? Aquí valen cero. Entonces, solo interesa eso. Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos el pulso 0,1, acá tenemos el pulso 1,4, el pulso 4,5 y el último escalón que es 5. ¿Ya? Entonces, vamos a poner la solución de esto. Me voy a llevar este gráfico para otro lado también para que nos ayude a dibujar esta función. Vamos a poner ahí. Ya. Entonces pongamos solución. Entonces, notamos qué cosa. Notamos que, si ustedes se fijan, esto se puede hacer directamente sobre la definición de la función. No es necesario hacer este dibujo, pero es para que ustedes vayan observando. Yo aquí voy a dibujar, mire, voy a llevar la línea en verde para que ustedes vean el pulso que voy a considerar. S, está encendido en 2, se apaga en 1 y vale 0 para siempre. Por lo tanto, nunca más interfiere. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Voy a darle la amplitud porque recuerden que es un pulso unitario. 2, ¿qué es lo que ocurre? Lo encendemos en el 0, ¿cierto? ¿Sí? Y lo apagamos en el 1 y ese pulso ya no vuelve a interferir. Repetimos el procedimiento. La amplitud del siguiente pulso es 3, lo encendemos en 1 y lo apagamos en el 4. Ahí está listo el pulso 2. Menos. ¿Por qué pongo un menos? Porque la amplitud del otro, ¿cierto? Es menos 2. ¿Qué pulso es ese? Es el pulso que encendemos en el tiempo t igual 4 y lo apagamos en el tiempo t igual 5. Y finalmente, 1 sería sumar el escalón con salto en 5. Lo importante es que ustedes entiendan de que esto no se interfiere. Y aquí lo que yo tengo es una combinación lineal, entonces, de estos pulsos unitarios. Y ahora lo que hay que hacer es simplemente reordenarlo. Tengo 2h de t, más, fíjense que este que está aquí se cancela con este, y me queda solo un h1 de t. Por acá, ¿qué me queda? Me queda menos 3, h4, menos 2, h4, me queda menos 5, h4 de t. Y aquí finalmente este nos queda más, y aquí nos queda más 3 veces el h5 entonces de t, y eso ordena nuestras cosas. Como dijimos que esto solo queríamos escribirlo en términos de h, podemos escribir h de t más h de t menos 1 menos 5 h de t menos 4 más 3 veces h de t menos 5. ¿Da? Eso es lo interesante aquí. ¿Da? Muy bien. Entonces ahí está resuelto en términos de h. Ahora para calcular la transformada de Laplace, eso aún es mucho más simple. Por la linealidad entonces, por la linealidad de la transformada de Laplace, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos entonces que f de s es 2 veces la transformada de Laplace de h de t. Aquí fíjense que va a quedar con poco espacio, así que no le vamos a poner la variable s, así que usamos el corchete cuadrado ahí en ese caso. Más, estoy mirando esta línea, ojo, ¿eh? Estoy mirando en esta línea porque esta me basta y tengo toda la información para poder calcular. Más, más la transformada de Laplace, ¿de quién? De h1 de t, menos 5 veces la transformada de Laplace de h4 de t,
más 3 veces, voy a poner así, la transformada de Laplace de H5 de t. ¿Ah? Y como ustedes pueden darse cuenta, voy a continuar aquí arriba. ¿Qué es lo que nos queda ahí entonces? Nos queda 2 veces sobre S, porque la exponencial está salta en 0. Le pongo un puntito amarillo para indicar que ya la calculé. Ahora me queda la transformada de Laplace de 1, que es más la exponencial de menos S sobre S. Está lista. Menos 5 veces, ¿cierto? La transformada de Laplace de 4. Entonces me queda la exponencial de menos 4S sobre S. Y finalmente aquí, más 3 veces la exponencial de menos 5. Recuerden exagerar el 5 ahí para que se marque la diferencia. ¿Ah? Y ahí entonces está la transformada de Laplace. Lo importante es quedarse con la idea de proceder con los pulsos. Esa fue la razón por la cual diseñamos esta función indricatriz o pulso unitario. ¿No? Esto juega un rol central. Ahora, como ustedes se pueden dar cuenta, simplemente construye los pulsos ahí, tal como se está diciendo, y se multiplica por la amplitud y ya está. Entonces ahora lo que queremos hacer es poder construir el teorema de la segunda traslación, y para eso necesitamos definir la función traslación y truncado. ¿De acuerdo? Esa es la función que vamos a definir. Se define la traslación en t igual a, ahí está trasladada, y el truncado de f como la función h sub a, f sub a, que está definida en el intervalo 0 hasta infinito, y está dada por eso que está ahí. Déjenme explicarles qué es lo que está ocurriendo aquí. A ver, espérense, voy a borrar esta página. Sí, listo. Volvemos a esa. Ya. Entonces, lo que necesito mandar esto al otro lado. Ahí sí. Ya, bien. Veamos qué significa esto. Les voy a ayudar con un diagrama, ¿no? Aunque la definición es clara, pero lo mejor es aprenderlo con un pequeño esquemita. Miren, voy a dibujar dos, dos, dos gráficas acá. ¿Ya? El punto importante, como ustedes pueden ver, es t igual a. Ese lo vamos a dejar marcadito y lo vamos a dejar marcadito para ambas funciones. ¿Ya? Entonces, este que está aquí es el a. ¿Ya? Ahí arriba yo voy a dibujar una gráfica de una función arbitraria. Entonces, por ejemplo, esta va a ser mi función f. ¿Ah? Bien, entonces, a partir de esta f, nosotros vamos a construir la función h sub a, f sub a. Ya. Entonces, primero, ¿qué quiere decir esto? Esto es una traslación. Fíjense ustedes de que cuando el valor de t vale exactamente igual a, aquí nos queda f de a menos a, 0. Por lo tanto, este valor que la función tiene aquí, este valor que la función tiene ahí, en f en 0, es el que tenemos que respetar, pero aquí. ¿Da? Este sigue siendo el valor de la f en 0. ¿Da? Y entonces, ¿qué es lo que ocurre? El gráfico este queda trasladado. ¿Da? Entonces, ¿de qué manera? Voy a tratar de que me quede parecido. Sube hasta ahí y después se va para allá. Esta es la f sub a. Se trasladó. Entonces, ¿cuál es la idea del truncado? La idea del truncado es que nosotros queremos tener un gráfico, o sea, queremos tener un dominio de 0 hasta infinito. Si yo simplemente corro esta función, solo la puedo definir desde 0 hasta infinito. Perdón, desde a hasta infinito, no desde 0 hasta infinito. ¿Y cómo hacemos para extender a este pedacito que está acá? Multiplicando por este interruptor. Este es un escalón unitario. Fíjense ustedes de que, ¿qué es lo que hace? Que antes, ¿cierto? Antes del tiempo A, la función va a estar apagada. No vale 0 aquí, no es que no exista, sino que vale 0. Ahí estamos entonces.
vale 0 a partir de ese valor. Entonces, en 0 vale 0, ¿sí? En A aquí no está definida porque está definida aquí arriba. Y a partir de t igual a, el interruptor se enciende, vale 1 y multiplica esto, y por lo tanto es truncar y trasladar la función. Esa es la razón por la cual nosotros a esta función le llamamos truncado, ¿cierto? Y trasladado en A. ¿Ya? Esta es una función, entonces, como ustedes pueden ver, que tiene dominio 0 hasta infinito y va a dar a R. Entonces, ¿cuál es la importancia ¿cuál es la importancia de esta función? La vamos a mirar aquí. Vamos a suponer de que tenemos una función f ahora, que está definida ahí, que tiene transformada de Laplace. Y vamos a asumir que esa transformada de Laplace es la f mayor. Ya. Entonces, observen aquí. Quiero calcular la transformada de Laplace de la función trasladado y truncado. Ahí está. Entonces, esto por definición es h de t menos a, f de t menos a. Vamos a hacer desaparecer esta parte, que es el truncamiento. El truncamiento, como ustedes saben, ¿qué es lo que hace? Este truncamiento lo que hace es afectarnos el integrando, ¿no? El dominio donde se está cargando esto. Y aquí me queda entonces el traslado. Ya. El trasladado es importante para poder recuperar la transformada de Laplace de la función original. Nosotros vamos a poder recuperar la transformada de Laplace siempre y cuando esta integración que esté aquí corra desde 0 y no desde A. Entonces nosotros hicimos esta traslación para poder introducir este cambio de variable, que es u igual a t menos a. Entonces, si yo hago u igual a t menos a, me queda de u igual a dt, que es lo que ocurre acá, y que acá al evaluar en los tiempos, en los intervalos de integración, me queda, aquí tengo que evaluar a en este cambio de variable, entonces a menos a 0, infinito menos a queda infinito, aquí quedó f de u, porque esta es la nueva variable, y aquí, ¿qué es lo que ocurre? Que de aquí arriba tengo que decir, bueno, dos cosas. Primero, que el de u igual al de t, y segundo, de que el t es igual a u más el a. Entonces eso es reemplazado ahí. Aquí aparece esta exponencial, ¿cierto? Que no depende de u, entonces sale fuera de la integral. Y aquí, ¿qué es lo que tenemos? Recuperamos la transformada de Laplace. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Nuevamente, que en este cambio de comportamiento que se puede apreciar aquí, a la hora de calcular la transformada de Laplace, va a aparecer la exponencial de menos a por s. Esto que está aquí da origen entonces al segundo teorema de la traslación. ¿Y qué es lo que dice este teorema? Dice que, dada una función que tenga transformada de Laplace, entonces la transformada de el truncamiento más la traslación en A es la exponencial de menos a por s de f de s. ¿Cuál es el impacto de esto? Que desde la perspectiva de la transformada de Laplace inversa, y aquí está porque se llama traslación, recuerden que es una t traslación. Trasladamos ahora en el tiempo, tenemos esto. ¿Qué es lo que ocurre? Que la acción de la exponencial en la variable s, a la hora de calcular la transformada de Laplace inversa, ¿en qué se constituye? Se constituye en una traslación, ¿cierto? Ahí está la traslación, pero, ¿cierto? Hay que poner atención al truncamiento. Y ahí entonces ustedes pueden ver la demostración del segundo teorema de la traslación y cómo funciona. Vamos a ejemplificarlo ahora, ¿ya? Vamos a, primero que todo, calcular la transformada de Laplace de esa función que está ahí. Ya. Entonces, tenemos una función definida por tramos, así que aquí ya ni siquiera nos complicamos la existencia. ¿Ya? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a solucionar esto. Para poder calcular la transformada de Laplace de una función definida por tramos, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que utilizar las funciones de pulso unitario.
Entonces, en primer lugar, ¿qué es lo que notamos? Notamos que, dos puntos, voy a escribir rápidamente la función f de t. La función f de t, ¿qué cosa es? Vale 1 en el intervalo 0, 1. Y solo ahí está vivo. Por lo tanto, vale h, ¿cierto? De t menos h de 1 de t, porque ahí es donde apagamos esa función. Más t cuadrado por h de 1 de t, por esto que ahí queda vivo eso para siempre. ¿Ya? Eso es lo que nos queda ahí. Esto lo vamos a dejar tal cual. El uso del paréntesis fue solamente para indicarle de que aquí tengo mi primer pulso, ¿cierto? Entonces, aquí tenemos el pulso 1. Este pulso 1 fue construido ahí. ¿Ya? Este pulso 2, o escalón en este caso, fue construido acá. Ahí entonces está el pulso 2. Entonces, repasemos un poco el teorema. ¿Qué es lo que dice el teorema? El teorema de la segunda traslación. El teorema de la segunda traslación dice que la única posibilidad, ¿cierto?, de calcular la transformada de Laplace de una función que contenga un salto, que contenga un cambio de comportamiento, ¿qué cosa es? Es trasladando también esa función al punto de salto. ¿Y esto qué es lo que nos da? Esto es lo que nos da en la variable s la posibilidad de calcularlo. Menos a por s, la transformada de Laplace de la f. Yo ahí en un momentito más les voy a explicar qué es lo que hemos hecho hasta el momento. Estoy relacionando eso, la transformada de Laplace de la f con esa que está ahí. Entonces la hipótesis de este teorema es que si la función f de s es simplemente la transformada de Laplace de la f de t en la variable s, entonces es lo que tenemos ahí. ¿Ya? Muy bien. Entonces, esto no tengo problema en calcular la transformada de Laplace, pero aquí sí tengo problema. ¿Por qué razón? Porque el teorema de la segunda traslación me dice, este le vamos a poner aquí, este es el teorema de la segunda traslación, no se pierde. Entonces lo vamos a poner así. Segundo teorema de la traslación. Ya. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo aquí? Que para poder calcular la transformada de Laplace de una función que tiene un truncamiento, la única posibilidad es trasladar esa función al punto donde se produce el truncamiento, en este caso A. Aquí, como podemos ver, la aparición de esta función de Heaviside indica de que el salto es en t igual 1. Ahí es donde está el salto. Pero, como ustedes pueden ver, esta función no está trasladada a ese punto de salto. No está trasladada. Y la pregunta es entonces, ¿cómo lo hacemos para trasladarlo? Simplemente usando álgebra. Yo les voy a mostrar cómo. Entonces, queda aquí h sub 1 de t, y este t cuadrado que está aquí lo voy a reemplazar por un t, miren la gracia de esto, menos 1 más 1, cierro el paréntesis, sumé un 0 al interior del cuadrado, ¿tá? Y aquí tengo h1 de t. Te van a decir, bueno, ¿y por qué eso es interesante? Lo vamos a mirar, miren. Me queda h de t menos h sub 1 de t más desarrollo al cuadrado de binomio, me queda t menos 1 al cuadrado por h de t menos 1. Ahí, ¿qué es lo que tengo? Ahí tengo trasladado. ¿Qué es lo que trasladé? Trasladé t cuadrado hasta el 1, donde se produce el truncamiento. ¿Más qué cosa? Más dos veces. Ojo que esto lo estoy usando así, como un solo paquetito eso. ¿Sí? Entonces es un cuadrado de binomio, ¿ven? Es el primero al cuadrado menos el doble del primero. Aquí va a aparecer nuevamente el t menos 1
por h de t menos 1 más el 1 al cuadrado. O sea, a mí me queda un h sub 1 de t. Y mire qué ingenioso esto. Ese 1 al cuadrado que está ahí se me simplifica con este que está acá y no vuelve a molestar. Entonces, ¿qué es lo que nos queda aquí? Nos queda h de t más t menos 1 al cuadrado, h de t menos 1 más 2 veces t menos 1 por h de t menos 1. Luego, si aplicamos Laplace, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda f de s igual, ya. Aquí me voy a saltar varias cosas. Laplace es lineal, ¿cierto? Así que salta aquí, separa todo esto. Calculo esta. Esta no es problema, es 1 sobre s rápidamente. Ya, y aquí, ¿qué es lo que nos dice? Volvamos. O aquí si quieren ustedes. La transformada de Laplace de una función truncada en A con salto en mismo punto es la exponencial de el salto por la transformada de Laplace sin trasladar. Entonces, ¿qué es lo que aparece aquí? Aparece una exponencial de menos s porque tengo que acusar ese cambio de comportamiento o salto. Y le calculo la transformada de Laplace a esta sin trasladar. Esta sin trasladar es simplemente t cuadrado. Por lo tanto, aquí nos aparece 2 sobre s al cubo. Listo. Calculada esta transformada de Laplace sin ningún tipo de lágrima. Más, acusamos el salto, menos exponencial de s, y calculamos la transformada de Laplace de la función sin trasladar. Esta es t. Así que, ¿qué es lo que nos queda ahí? Nos queda este 2 que está multiplicando hace ratito por 1 sobre el s al cuadrado. Y ahí entonces tenemos nuestra transformada de Laplace utilizando el segundo teorema de la traslación. Bien. Nos queda un ejemplo por acá. Este se ve interesante también. Veamos qué podemos decir de este. Fíjense que aquí estamos utilizando a la inversa, ¿no? Laplace inversa. Aquí evidentemente, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es utilizar, primero que todo, la linealidad, ¿no? Ya. Entonces, solución, ¿qué es lo que notamos entonces? Notamos que, vamos a llamarle a f de t. ¿Qué cosa va a ser f de t? Vamos a llamarle f de t entonces, ahí con otro color. Aquí le vamos a llamar f de t a la transformada de Laplace inversa de 1 menos la exponencial de menos pi medios, ¿cierto? Lo estoy ordenando ahí para que quede más clara la lectura. S sobre s cuadrado más 1. ¿Ah? Ahí quedó eso. Esto por supuesto que queda la variable t. Como mencionamos, la transformada de Laplace es lineal. Me queda Laplace a la menos 1. ¿De quién? De 1 sobre s al cuadrado más 1. ¿Está listo eso? Eso ya lo reconozco, ya sé lo que es. La variable t menos la transformada de Laplace inversa de la exponencial de menos pi medios s por 1 sobre s al cuadrado más 1. Es la variable t. Ya. No me cabe ninguna duda. La transformada de Laplace inversa de esto es el seno de t. Sin ningún tipo de duda. ¿Y esto qué cosa es? Menos, este también es el seno de t. ¿Se dan cuenta? Esta que está aquí proviene entonces de el seno de t. Eso es lo que nos está indicando la Laplace inversa. Pero aparece esta exponencial en la variable s. Por lo tanto, ¿esto qué es lo que indica?
indica, primero, indica un truncamiento en t igual pi medios, y segundo, implica una traslación, ¿cierto?, en t igual pi medios. ¿De qué función? Por supuesto que de esta. Así que, ¿qué es lo que nos queda aquí? Aquí nos queda simplemente h pi medios de t por el seno de qué cosa? De t menos pi medios, ¿cierto? De t. ¿Ya? Aquí, bueno, podemos hacer, por ejemplo, propiedades. ¿Qué es lo que nos va a quedar acá? Acá nos queda entonces el seno de t menos h de t más, perdón, de pi medios aquí va a quedar. Y aquí esto, bueno, lo voy a transformar a coseno, ¿ya? Para que no me moleste. Ahí queda. ¿Ya? Y esa es la transformada entonces. Muy bien. Ya, estamos llegando aquí al término de la primera clase. ¿Qué es lo que nos queda aquí? Vamos a estudiar entonces la convolución. La convolución es interesante porque fíjense que nosotros, recuerden ustedes de que queremos calcular transformadas de Laplace inversa. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Mire, usualmente vamos a obtener, como ya lo vimos en un ejemplo anterior, eh, podríamos tener cosas del siguiente estilo. Mire, si ustedes por ejemplo, piensen en esto. Tenemos, por ejemplo, pongamos aquí 4, ¿ya? Dividido por s más 1 por s al cuadrado más 2, por ejemplo. Entonces, considere, por ejemplo, eso. Vamos a poner aquí, considere. Y supongamos que estamos interesados en calcular la transformada de Laplace inversa. Entonces uno perfectamente podría decir, bueno, esto que está aquí, fíjense ustedes de que es 1 sobre s más 1 por 4 sobre s al cuadrado más 2. ¿Y qué es lo que uno dice? Bueno, si yo veo esto es fácil. La Laplace inversa de esta es simplemente la exponencial de menos t. Y si yo miro esta es fácil también porque la Laplace inversa es el seno de... eh, bueno, aquí yo me equivoqué, justo lo puse al revés. Este es mi ejemplo, así que lo voy a arreglar para no complicarnos tanto, ¿ya? Lo puse al revés ahí. Quise escribir esto. Quise escribir 2 y aquí quise escribir 4 para que esto fuera sencillo, ¿ya? Entonces 2 y aquí 4. Entonces eso, ¿qué es lo que nos da? Nos da el seno de 2t rápidamente. ¿Sí? Entonces, al aplicar la Laplace inversa. Ya, eso sería lo ideal. Pero el asunto es, ¿qué ocurre con este producto que está aquí? Este producto, ¿qué ocurre con él? ¿Qué ocurre con él? Ya sabemos que la integral no funciona bien con el producto, ¿cierto? Funciona bien con la suma, pero no funciona bien con el producto. La única posibilidad de funcionar bien con el producto es que al menos una función tenga una derivada, ¿cierto? Porque en ese caso, ¿qué es lo que nos queda? Nos queda fg menos la integral de f'g, que es la integración por partes. Pero no tenemos otra propiedad que relacione la integración con el producto de manera óptima. Hasta ahora. ¿Por qué? ¿Qué razón? Porque vamos a relacionar la integral, ¿cierto? La transformada de Laplace en particular, con este producto que está aquí. Vamos a definir. Tenemos dos funciones seccionalmente continuas. Vamos a definir el producto de convolución entre f y g como una nueva función. F convolución, no se lee estrella ni asterisco, ¿ya? Es f convolución, ¿vale? Está convolucionado aquí. F convolucionado con g, como la función que va a 0 hasta el infinito, y está dada por esto que está aquí, ¿ya? Esto no viene al caso, pero es la generalización de una multiplicación de polinomios, ¿vale? Si es que, bueno, buscan una interpretación de eso.
¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a calcular directamente como ejemplo qué cosa es el producto de convolución entre esas dos funciones. Vamos a mirar aquí. Primero, entonces vamos a, primero que todo, recordar entonces el producto de convolución. Entonces, si yo tengo dos funciones, una función f y una función g, el producto de convolución entre esas dos es la integral, ojo, de 0 hasta t. No se vayan a confundir aquí porque es muy fácil confundirse en este contexto. La integración va hasta t nomás, ¿no? La integral de 0 hasta t, ¿de qué cosa? De la función f evaluada en una variable auxiliar por la función g t menos u en du. ¿Ah? Si necesitan imaginarse esto, pueden imaginarse el producto polinomio o un producto cruzado. ¿No? Fíjense ustedes de que en u igual 0, ¿cierto? En u igual 0, estamos en f en 0, ¿cierto? Voy a ayudarle aquí para lograr una comprensión de este concepto, o al menos para recordarlo. ¿Ya? Vamos a suponer que esta es la variable t, aquí estamos en el tiempo t. ¿Ya? Entonces voy a dibujar en rojo el gráfico de la f, ahí está la f. La f termina, como ustedes pueden ver, en f de t. ¿Ya? Lo interesante es qué función cumple t menos u. ¿Ya? Bueno, la voy a dibujar en azul. Entonces, en u igual 0, ¿ya? Ojo que esto es u, ¿vale? En u igual 0, la función g está en g de t. Y en u igual a t, la función esta que está acá está en el 0. ¿Sí? Por lo tanto, a medida que el u varía, ¿cierto? Esto se mueve para allá, ¿sí? En rojo se mueve para allá, y esto se mueve al revés, se mueve hacia atrás. ¿Qué es lo que se hace? Si uno se fija un valor, por ejemplo, u, ¿sí? Ahí, y lo que vamos haciendo es multiplicando, calculando el área de esos dos productos. ¿Ya? Esta es una manera de recordar cómo es que uno puede ir reconfigurando el producto de convolución. Bueno, pero la definición, o sea, la interpretación más interesante es recordar de que esto es como una especie de producto de polinomio generalizado. Ya. Vamos a la solución de esto entonces. Vamos a la solución de esto. Solución entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Por definición, porque eso es lo que vamos a utilizar. Hacemos 1, estrella con el t, ¿cierto? Convolucionado. Esto es la integral de 0 hasta t. ¿Qué es lo que me queda aquí? Fíjense que dado este orden que tengo en las cosas, ¿ah? Aquí tengo que anotar f. Voy a poner aquí para ayudar. Este está haciendo las f, este está haciendo las veces de la g. Entonces me queda 1. Por t evaluado en t menos u. Entonces aquí evaluó en t menos u. Y esto se integra en du. Ya, y ahora un problema de integrales nomás. ¿Qué me queda? Me queda t veces la integral de 0 hasta 1 de du menos la integral de 0 hasta... Aquí es t, perdón. Me equivoqué. De t y acá también es t. Ya. Entonces tenemos, fíjense que este 1 no molesta, este t no depende de u, sale fuera. Me queda de 0 hasta t, simplemente de u. Y acá me queda menos, sale el menos, el 1 puede salir y me queda eso que está ahí. Entonces, calculamos la integral. La primitiva esta, ¿cuánto es? Vamos a poner aquí, me queda u evaluado entre 0 y t, menos u cuadrado medios evaluado entre 0 y t,
los ceros se restan, entonces aquí nos queda t cuadrado, cuando evalúo esto acá, menos un t cuadrado medios, así que el producto de convolución es t cuadrado medios, entre esa función 1 y t. ¿Ya? Eh, una cosa interesante de observar, pongámosla aquí, es que ¿qué hubiese ocurrido si hubiese calculado t convolución 1? Bueno, esto es la integral de 0 hasta t, ¿no es cierto? ¿De quién? Esta es la BC, hace la BC de f, entonces me queda u, y el otro es constante, 1, así queda lo mismo, y me queda du. Así que esto es u cuadrado medios, evaluado entre 0 y t, queda entonces t cuadrado medio. ¿Ya? Por lo tanto, aquí da una suerte de idea, ¿no? De que da la impresión de que el producto de convolución fuese conmutativo, lo cual va a ser cierto, como les voy a mencionar prontamente. ¿Ya? Muy bien. Este se los dejo ahí de tarea, es una integración por parte nomás, ¿ya? Para ir terminando con esta clase ya pronto. La observación es que el producto de convolución satisface las propiedades que yo le había mencionado, al menos es evidente la conmutatividad, ¿ya? Los escalares salen fuera, ya sea que el escalar esté en la f o esté en la g, sale fuera. Es asociativo, ¿ya? El producto de convolución es asociativo, es decir, se puede hacer en cualquier orden, ¿ya? O sea, tomando cualquier par me refiero y en cualquier orden porque es conmutativo. Y además algo importante es distributivo. Es distributivo. Ya. Dicho eso, a ver, pongámosle atención a esta. Si ustedes se dan cuenta, tener esta expresión t menos u al interior del coseno es un poco incómodo, ¿no? Entonces lo que podemos hacer es, como está sugiriendo esto, dejémoslo al menos avanzado esto. Por ejemplo, si tengo que hacer la exponencial de at, coseno de t, estrellita aquí, coseno de t, esto es mejor hacer coseno de t convolución la exponencial de at. ¿Qué es lo que nos queda aquí? La integral de 0 hasta t, aquí me queda coseno de u, y aquí me queda la exponencial de a veces, y aquí tengo que escribir t menos u en du. Entonces, la gracia es que de ahí sale directo, ¿cierto? La exponencial de at y no vuelve a molestar más, ¿no? Por eso es bueno poner atención a las propiedades, por ejemplo, de la exponencial de menos a por u, coseno, coseno de u, ¿ya? En du. Esta integral, recuerden ustedes que es una integral que es cíclica, ¿no? Esto hay que integrarlo por parte dos veces para poder despejar un valor, ¿sí? Ahí eso se los dejo para no tener que hacerlo ahora. Ya, veamos entonces cómo se comporta la transformada de Laplace con la convolución. Entonces, es justamente lo que queríamos. La transformada de Laplace se comporta excepcionalmente bien con el producto de convolución. De tal manera, ¿de qué cosa? De que la transformada de Laplace del producto de convolución es el producto de las transformadas. Eso tiene un impacto crucial a la hora de calcular la transformada de Laplace inversa. ¿Por qué razón? Porque la Laplace inversa de un producto de funciones que son transformadas de alguien es la convolución de las preimágenes de esas transformadas. Para finalizar entonces vamos a hacer un último ejemplo, no sin antes poner nuestro recuerdo aquí, ¿cierto? Que es la transformada de la convolución. Entonces, ¿el recuerdo cuál es? Que si tenemos Laplace, ¿de quién? De f convolucionado con g en la variable t. ¿Esto qué cosa es?
Esto es la transformada de Laplace de f de t en la variable s por la transformada de Laplace de la función g en la variable s. ¿Ya? Desde la perspectiva de la Laplace inversa, ¿qué es lo que ocurre? Bueno, ocurre de que si a esta transformada de aquí yo le llamo f de s y a esta transformada de Laplace yo le llamo g de s, entonces, mire lo que está diciendo esto, Laplace a la menos 1 del producto de del producto ordinario de transformadas, ¿ya? Esto lo expresamos rápidamente como el producto de convolución de las funciones que son transformadas de Laplace inversa de esa involucrar. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que ocurre aquí? Lo que ocurre aquí es que tenemos un excelente ejercicio. Con este ejercicio terminamos entonces esta clase. Vamos a mirarlo en detalle. ¿Ya? Fíjense ustedes de que hay traslaciones ahí en varias variables y hay hay traslaciones en ambos casos, S más 1 hay una traslación, aquí hay una traslación en frecuencia, eso quiere decir que va a aparecer una exponencial en t, pero aquí fíjense ustedes de que nos están pidiendo la transformada de Laplace de esto, por lo tanto, lo que va a ser más sencillo aquí es separar en producto de convolución. Note que Laplace a la menos 1 de esa expresión que está ahí, mire, aquí tengo s menos 2 al cuadrado. Voy a poner un paréntesis cuadrado ahí para no confundirnos. Eso que está aquí es la variable t. Fíjense que utilizando el teorema de la transformada de la convolución, esto yo lo puedo escribir así. Laplace a la menos 1 de 1 sobre s menos 2 al cuadrado, esto queda en la variable t, convolucionado Laplace a la menos 1, aquí me queda s más 1 sobre s más 1 al cuadrado más 9, cierra este paréntesis, cierra la variable temporal. Ahí está entonces. ¿Y eso por qué? Porque hicimos la separación de esta expresión, voy a poner ahí expresión, es igual a qué cosa? A 1 sobre s menos 2 al cuadrado, s menos 2 al cuadrado, por s más 1, ¿cierto? Sobre la otra parte que está en el denominador. Ya. Como quiero la Laplace inversa de esto, la Laplace inversa de este producto es el producto de convolución de las funciones de las cuales estas provienen. ¿Ya? Como estoy calculando y todavía no sé bien, anoté así manteniendo la notación de Laplace inversa. Ya. ¿Qué es lo que uno recuerda aquí? Vamos a poner por acá. Recordemos que la transformada de Laplace de t, ¿cierto? En la variable s, esto es 1 sobre s al cuadrado. Por lo tanto, esta que está aquí está relacionada con esta, pero aparece un s menos 2. Entonces, ¿qué es lo que uno dice? Ah, esto está trasladado. Por lo tanto, ¿esto qué es lo que tiene que ser? Esto tiene que ser la exponencial de 2t. Lo voy a dejar anotado para que esto vaya quedando en detalle. Laplace a la menos 1 de 1 sobre s al cuadrado. Eso es lo que hicimos ahí. ¿Ah? Estrella. Y aquí, ¿qué es lo que observamos? Observamos otra traslación. Entonces aquí tiene que ser la exponencial de menos t, ¿cierto? Laplace a la menos 1. Entonces, ¿de qué cosa? Laplace a la menos 1, entonces, de... Ya liberamos aquí, ¿cierto? De traslaciones esta Laplace inversa, así que nos queda eso. Y ahora ya finalmente podemos terminar esto que está aquí. ¿Qué es lo que nos queda aquí? Nos queda la exponencial de 2t, voy a usar otro color para el cálculo de esa,
esta es t, estrella, eso es lo que aparece ahí, la exponencial de menos t, por, ¿quién es esta? El coseno, entonces voy a ponerlo en azul también para seguir la simetría. Es el coseno de quién? Sería ahí 3t. Y ahora hay que simplemente ejecutar esta convolución. Yo aquí, para que no se confundan, les recomiendo entonces poner paréntesis ahí, por ejemplo, y queda eso. Esto que está aquí, ¿qué es? Esta es la integral entonces de 0 hasta t. Vamos a conmutar, ¿ya? Porque esto sale más fácil, en vez de dejar aquí adentro el t menos u, mejor lo dejamos en esta. Así que, ¿qué es lo que nos quedaría? Nos quedaría la exponencial de menos u, coseno de 3u, por la exponencial de 2, factor de t menos u, ¿ya? Por t menos u en du, ¿ya? Muy bien. Y ahí, como este problema es un problema de integración nomás, yo lo dejo hasta ahí. Esto lo pueden calcular con el matemática rápidamente, o bien para practicar integrales pueden terminar esta integración. Eso, con eso terminamos esta clase.